Pala ancha, muy bien Alicia, perfecto. Pala ancha, ¿quién utiliza la pala ancha? El albañil o persona también que trabaja. Puede ser alguien que está haciendo su huerta y no tiene la pala angosta. También puede ser, ¿verdad? Bien, elementos que utilizan diferentes personas, pero que todas tienen algo en común, que están trabajando en construir algo, sea un elemento de madera, sea una casa, y justo estamos en remodelación acá en el templo. Creo que todos lo pudieron notar, que de hecho el domingo pasado no pudimos entrar por la puerta central porque tuvimos que venir por acá, pues estamos en remodelación. Y tiene que ver con esto, con la construcción, y en el caso del frente del templo, la reconstrucción, pues ya está construido, entonces se está remodelando, se está haciendo nuevamente. Y sobre esto tiene que ver la prédica o la reflexión, mejor, del día de hoy. Y Dami, si podemos poner la primera imagen, vamos a ir guiándonos por ahí. Y esta reflexión la titulé, por ponerle un título, Edificando la vida espiritual. Y ahí vemos una imagen que ya nos está dando una pista que tiene que ver con esto del ladrillo, que hay que poner el bloque de ladrillo juntos o hay que ir poniendo uno por uno. Uno por uno, con paciencia hay que ir construyendo una casa, un edificio, cualquier tipo de construcción no se construye de un día para el otro. Necesita tiempo y se tiene que ir de a pasos. Y vamos a hablar sobre eso, sobre edificar la vida espiritual. Tu vida espiritual, mi vida espiritual, la vida espiritual también de la iglesia. Y es por eso que los invito a que puedan abrir sus Biblias y si no, Dami, en la segunda diapositiva también está el pasaje en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, y vamos a leer una selección de versículos dentro de ese mismo capítulo. 1 Corintios, capítulo 3, 1 Corintios, Nuevo Testamento, tendríamos que ir hacia la derecha, no es personaje, pero es libro, tendríamos que ir hacia la derecha según el juego que hicimos hoy. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 14, si alguien olvidó su Biblia, lo tiene proyectado ahí, no se olvide su Biblia para la próxima, palabra de Dios, es bueno tenerla en mano. Y nos dice así, 1 Corintios 3, 10 al 14 y luego 16 y 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pasamos al versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Palabras de Pablo hacia la iglesia. En este capítulo 3, Pablo le está hablando a cristianos, a personas que ya conocieron de Dios y que en algún momento dijeron, yo quiero seguir a Jesús. Y anteriormente estos versículos les estaba diciendo, Pablo, es con medio un reto que les está haciendo anteriormente, porque le dice, yo les quería dar alimento sólido y ustedes no estaban preparados, así que les tuve que dar leche como si fueran niños. Les estaba haciendo una advertencia. Y luego les dice esto, lo voy a parafrasear con todo el respeto a la palabra, por supuesto. Muchachos, muchachas, yo ya les di el fundamento. Ya les di aquello que es lo importante, que es Jesucristo. A partir de ahora, cada uno mire cómo sobreedifica. Mire cómo empieza a construir sobre ese fundamento que yo puse. Y dice, no hay otro fundamento que no sea Jesucristo. Es este, el que yo les prediqué, el que yo les di. Pero ahora cada uno de ustedes, dice Pablo a la iglesia, es responsable de cómo va a sobreedificar, empezar a edificar sobre ese fundamento. Y él da algunos materiales. Fíjense, dice,
Pueden edificar con oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué materiales, no? Materiales caros, materiales buenos. Pero también dice madera, heno, pasto seco, hojarasca, hojas secas. ¿Qué está queriendo decir? Tengan cuidado con qué ladrillitos van poniendo en su vida espiritual. Porque si ponen algo que es medio de mala calidad o su vida espiritual está media tambaleante y, dice luego, van a ser probados por fuego. Tengan mucho cuidado porque ustedes son templo de Dios y su interior debe ser santo. Uy, qué palabras duras, ¿verdad? Hermano, ¿qué nos trajiste para pensar en el día de hoy? Tal vez es la palabra, tal vez no, creo que es la palabra que el Señor quiere primeramente tratar conmigo y con cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos sobreedificando? Todos acá alguna vez ya conocimos a Jesús y le dijimos, Jesús, yo te acepto en mi corazón. Y lo pusimos en nuestro fundamento. A partir de ese momento, nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, comenzamos a construir esta vida espiritual. Y tengo una noticia mala, entre comillas, que es un poco graciosa. En la vida espiritual no existe la jubilación. Lo siento para aquel que está jubilado y dice, bueno, ya está, no sigo construyendo porque ya me jubilé. Lo siento, en la vida espiritual no hay jubilación. Empezamos desde el momento en que ponemos el fundamento, en el que alguien nos presente el Evangelio, ahí pusimos nuestro fundamento que es Jesucristo, dijo Pablo. A partir de ese momento somos responsables de cómo construimos nuestra vida espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos venga a buscar. No hay jubilación. Y hablando de construcción y con los materiales, sabe que me llevó esta palabra a un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Tendríamos que ir hacia la izquierda para ustedes, que es Nehemías. Nehemías, un gran constructor con una gran preocupación y ocupación. Así que vamos a ir al libro de Nehemías. En este no tengo diapositiva, Dami, del versículo, así que aquel que tiene la Biblia puede acompañarme al libro de Nehemías, Antiguo Testamento, que está después de Esdras, antes de Esther, en el capítulo 1. Anteriormente, en otras reflexiones que hice, especialmente en una, hablamos de la oración de Jabes, que era una oración muy cortita, que tenía mucho material. ¿Se acuerdan? Oh, si me bendicieres y me dieras y ensanchares mi territorio y pudiera yo pasar. Esa oración que era tan corta, pero tan poderosa. Nehemías también hace una oración de la cual nosotros podemos aprender. Pero antes de leer en el capítulo 1 de Nehemías, a partir del versículo 4, les quiero contar quién era Nehemías y por qué hace esta oración. Nehemías era un hombre ya grande, no era un joven, tampoco era una persona anciana, que tenía un hermano y sus padres y ancestros vivieron en Jerusalén. Pero en este tiempo de la historia, los judíos, el pueblo de Dios, estaba siendo liberado de la cautividad de Babilonia y estaban volviendo a Jerusalén, a su ciudad de origen. Estaban volviendo y volvieron de a tandas. Nehemías llegó uno de los primeros y estaba llegando la última tanda del pueblo de Israel que estaba llegando a Jerusalén. Entonces Nehemías le pregunta a su hermano, que se llamaba Hanani, le dice, hermano querido, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo los está recibiendo la ciudad? ¿Cómo está la ciudad? ¿Está bien? ¿Cómo están? Hanani, su hermano, le dijo, no, Nehemías, no está nada bien. El pueblo está mal, está triste. ¿Por qué? Si estamos siendo liberados de la cautividad, es un motivo de alegría, estamos siendo libres. No. Jerusalén está destruida, las murallas de Jerusalén están rotas y prendieron fuego las puertas de acceso a la ciudad. En ese tiempo Jerusalén estaba sitiada, estaba rodeada por unas murallas que cubrían por si venía algún enemigo. Sucedió que fueron atacados y esas murallas fueron rotas. La puerta de acceso a Jerusalén fue quemada. En ese momento, cuando se entera Nehemías de esto, se entristece en gran manera. Se angustia un montón, pero no se queda simplemente con una angustia. Fíjense lo que nos dice. Nehemías 1, del 4 al 11, vamos a leer la oración de Nehemías. Cuando oí estas palabras, las que les dijo su hermano,
Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense todo lo que hizo. Seguimos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Una oración extensa, si queremos compararla con la de Jabes, pero igual de poderosa en Nehemías. Nehemías era un hombre que claramente conocía a Dios. Y vamos primeramente a este primer punto, Dami, si puede ser. Les voy a presentar una imagen o un retrato de Nehemías, por supuesto animado, en donde nos muestra quién es Nehemías, o para que al menos hagamos una imagen de quién puede ser. Sería la tercera. Que nos relata y nos muestra a Nehemías justamente llorando. A Nehemías en este momento de tristeza y de congoja porque el pueblo de Jerusalén no solamente estaba mal, sino también que la ciudad de sus ancestros, de sus abuelos y padres, estaba siendo destruida. Ahí lo tenemos a Nehemías. Y el primer punto dentro de esta reflexión tiene que ver con esta oración. ¿Qué podemos encontrar en esta oración? Yo al menos encontré 4 puntos importantes en Nehemías. El primero es que Nehemías se preocupó por las cosas de Dios. Él se preocupó por el pueblo de Dios. Él se preocupó por la ciudad en donde estaban viviendo los hijos de Dios o iban a vivir. Y se preocupó en gran manera que tanto lloró, ayunó, buscó a Dios. Ese buscar a Dios nos lleva al segundo punto. ¿Qué hizo Nehemías? Invocó a Dios. Ante la necesidad, lo primero que hizo, el primer problema que tuvo, que se enteró, enseguida invocó a Dios. No se puso a quejar. Qué fácil es quejarse, ¿no? Yo, al menos, es facilísimo para mí. Tengo un problema, ay, no puede ser que me pase esto, pero ¿será posible que justo ahora que estaba haciendo tal cosa surge esta otra? Ay, ¿cómo me pude olvidar? La queja es re fácil. Al menos para mí, y yo me hago cargo. No sé para ustedes, pero la queja es algo que lo tenemos muy incorporado. Nehemías no se quejó. Nehemías apenas se enteró de esta situación, ¿qué hizo? Invocó a Dios directamente. Se preocupó, pero también invocó a Dios. ¿Qué es la tercera cosa que hace Nehemías que leíamos recién? Pide perdón. Por él, pero también por el pueblo. Ay, hermano, yo no me puedo hacer cargo de todos los pecados de Berisso. Nehemías sí lo hizo. Le pidió perdón a Dios no solamente por sus pecados, sino también por los pecados de todo el pueblo. ¿Y qué es lo último que hace Nehemías en esta oración al final? Recuerda la promesa de Dios. Le dice, Dios, recordá la promesa que le hiciste a Moisés, que nos ibas a juntar, que aunque estemos dispersos por el pecado, vos nos ibas a juntar y nos ibas a dar de tu bendición. Recordala. Entonces, 4 puntos importantes que hace Nehemías, o podríamos encontrar más en esta oración. Primeramente, ¿qué hace? Se preocupa por las cosas de Dios.
Segundo, ¿qué hace? Invoca a Dios. No invoca a otro, no se queja, no se pone a hablar con los demás. Directamente va a Dios. Tercera cosa que hace, pide perdón por sus pecados y por los del pueblo. Y cuarto y último, recuerda las promesas de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual, con construir nuestra vida espiritual? Justamente, Nehemías estaba preocupado por una construcción material. Bien, el poder reconstruir esas murallas de Jerusalén que habían sido caídas, que habían sido rotas. Pero en esta oración vemos que Nehemías tenía una construcción espiritual bien basada, bien fundamentada en Jesús. ¿Qué es lo primero que hizo? Dijimos, se preocupó por las cosas de Dios. Si vos y yo nos preocupamos por las cosas de Dios, significa que nuestra prioridad en nuestra vida es Dios. Si nos preocupamos más por el trabajo, si nos preocupamos más por la familia, si nos preocupamos más por ejemplo, ¿qué voy a comer? La prioridad es otra. Ahora, Nehemías lo primero que tuvo fue una preocupación por las cosas de Dios. En tu vida, ¿te estás preocupando por la obra, por las cosas de Dios? Y hermano, no sé, ¿qué quiere decir eso de preocuparse por las cosas de Dios? ¿Venís simplemente los domingos a la reunión o buscás de Dios en la semana? ¿Te preocupás si un hermano está pasando por un tiempo difícil y orás por él? ¿Te preocupás para que la palabra pueda salir de la iglesia y no se quede encerrada acá? Eso es preocuparse por las cosas de Dios. Preocuparse tiene que ver con dónde está mi prioridad. Que tu prioridad y mi prioridad pueda ser las cosas de Dios. ¿Qué es lo segundo que hizo Nehemías? Invocó a Dios. Sabía a quién ir Nehemías. ¿Por qué? Porque lo conocía, decía en un principio. Si yo no conozco a Dios, no conozco qué es lo que puede hacer Dios en mi vida, en mi situación, y tal vez no lo invoque, diga, ay, bueno, ya se pasará esto. Me tomo un par de medicamentos y ya está. Pero si confío y conozco a Dios, sé que lo puedo invocar y Él tiene la respuesta. Hoy escuchábamos 2 testimonios, a falta de uno, 2, de que Dios siempre está, que Dios llega en el momento justo. Él siempre está. Pero ¿a quién estoy invocando en el momento de necesidad? ¿A quién estoy yendo cuando tengo un problema en mi vida? ¿Me estoy desentendiendo de decir, no voy a molestar a Dios con mi situación, debe tener un montón de cosas? No, Jesús dijo, pidan y se va a hacer. Tenemos que invocarlo a Él. Invocarlo a Él va a también significar que mi prioridad es Él, porque sé que Él está en primer lugar y Él tiene respuesta para mí. ¿Qué es lo tercero que hizo Nehemías? Pidió perdón por él y por el pueblo. Pidió perdón ¿por qué? Porque sabía que había pecado que estaba separando al pueblo de Israel de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y voy a hacer un ejemplo que hago en la escuela bíblica y creo que una vez ya lo hice acá, pero creo que es bastante gráfico y ustedes me van a decir si escuchan lo que yo voy a decir ahí. ¿Qué dije? Los golpes, pero yo hablé del otro lado. Dije, Nehemías fue un gran intercesor. ¿Alguien lo pudo escuchar? No. ¿Qué había entre ustedes y yo? Una pared, una puerta, una cortina, obstáculos que no permitían que mi voz se escuche de este lado. El pecado es un obstáculo que me separa de Dios. Es un obstáculo que no me permite tener una comunicación directa con Dios. Nehemías lo sabía y dijo, voy a pedir perdón no solamente por mis pecados, dice, nos pasamos en extrema manera, pecamos de forma grande, dice Nehemías, pero no solamente su pecado, sino también el de todo el pueblo de Israel. Él sabía que si no había comunicación directa con Dios, iba a haber una comunicación que iba a estar obstaculizada, que iba a haber un problema ahí en el medio que necesitaba sacarse. Es por eso que pide perdón. En tu vida, en mi vida, ¿hay pecado que nos esté separando de Dios? ¿Hay obstáculos que están permitiendo que nosotros no nos comuniquemos directamente con Dios? Sí, podés reconocer que hay un pecado.
que hay una situación difícil o hay algo que estás repitiendo y tal vez no te das cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, hasta que el Espíritu Santo nos hace esa luz roja de decir, te estás equivocando. Y eso, ¿nos quedamos en la sorpresa o pedimos perdón? Que ese pedido de perdón sea con arrepentimiento. Señor, te pido perdón por mi pecado y ayúdame a no volver a hacerlo. Porque la Biblia dice que si nosotros seguimos realizando ese pecado, estamos pisoteando la sangre de Cristo Jesús, que fue a la cruz y fue por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, Nehemías sabía, no de Jesús, que iba a ir a la cruz, pero sí sabía que debía pedir perdón por sus pecados, porque si no su comunicación con Dios iba a estar interrumpida. Que en tu vida espiritual no haya pecado. O intentá, ayer hablábamos en la escuela bíblica, es re difícil no pecar. Es re fácil pecar, es re fácil equivocarse y hacer algo malo, pero intentá al menos no hacerlo. Intentalo de corazón y pedile ayuda a Dios. ¿Y qué es lo cuarto y último que hizo Nehemías en esa oración? Recordó la promesa de Dios que le había hecho a Moisés. Si algo yo lo recuerdo, es porque lo sé. No puedo recordar algo que no conozco. Nehemías no solamente conocía a Dios, sino también conocía lo que Dios había dicho. ¿Vos conocés lo que Dios dice para tu vida? ¿Vos conocés lo que Dios dice en su palabra? Uy, hermano, cuántas preguntas difíciles y confrontantes que estás haciendo. No sé, el Señor las puso en mi pensamiento y las estoy haciendo porque también me las hizo a mí. ¿Estás estudiando de la Biblia? Ahora bien, si hablamos de construir la vida espiritual, necesitamos de leer la Biblia, necesitamos orar, necesitamos conocer qué es lo que dice Dios para mi vida. Y si yo no conozco lo que Dios dice para mi vida, ¿cómo lo voy a recordar? ¿Cómo voy a recordar algo que no conozco? Imposible. Entonces, hermano, te aliento en esta primera parte, en este primer punto, que puedas tener en cuenta estos 4 puntos que hizo Nehemías. Se preocupó por las cosas de Dios, invocó a Dios porque sabía quién era su prioridad, pidió perdón y último, ¿qué hizo? Recordó las promesas que Dios había hecho. Ahora bien, en Judas 1, 20 y 21 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué dice acá? Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo me voy a edificar si no tengo fe? Estamos hablando de edificar o construir la vida espiritual. La vida espiritual se basa en la fe, se basa en creer en Dios. Entonces, edificándoos sobre vuestra santísima fe, vemos en Judas. Segundo punto, Dami, ¿puede ser? Nos dice, Nehemías se preocupó y ocupó en la edificación. Esto lo vemos en el capítulo 2 de Nehemías. Saben que cuando leíamos la oración, en el último versículo, Nehemías decía, porque yo soy copero del rey. ¿Alguien sabe qué era el copero del rey o cuál era su función? Probar la bebida normalmente, porque por eso era copero, por lo que estaba en la copa, probarlo antes que lo haga el rey. En ese momento el rey se llamaba Artajerjes y el copero no era cualquier persona en el palacio, era una persona de confianza. No se ponía a cualquiera a probar ahí el vino. El vino, digo yo, porque normalmente se tomaba vino, o eso es lo que los grandes estudiosos dicen. ¿Qué hacía el copero, en este caso Nehemías? Probaba el vino antes de que lo haga el rey por si alguien envenenaba o ponía algo, quería matar al rey a través del vino. Entonces, Nehemías tenía una función importante. Y un día estaba en el palacio cumpliendo su función de copero y el rey Artajerjes, que lo vemos ahí con esa túnica de color rojo con dorado y blanco, le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo raro, tenés la cara, el semblante está diferente hoy, ¿te pasa algo? Y Nehemías le dijo, sí, rey, pasa algo. Las murallas de Jerusalén, la ciudad en donde vivieron mis padres, mis ancestros,
están destruidas y las puertas fueron prendidas fuego. Entonces estoy preocupado por mi pueblo. Entonces Artajerjes, un rey que tiene acceso a muchísimas cosas y tiene mucho poder, le dijo, ¿qué querés que haga? Y ahí, ¿saben qué hizo Nehemías antes de responder? Oró. Él oró y nos lo dice en el versículo 4 del capítulo 2. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y le respondió. Le dijo, Rey, si me permitís, yo quiero ir a Jerusalén. Y quiero reedificar esas murallas de Jerusalén. Y quiero que las puertas también puedan estar nuevamente. Porque esta es mi preocupación. Me quiero ocupar, no solamente preocupar por esta situación. La respuesta del rey podía haber sido fácilmente un no. El copero tenía una función importante. No puede faltar el copero. Son días, porque una muralla no se construye en 2 días, son días, meses tal vez, o años, no recuerdo cuánto tiempo, si es que lo dice la Biblia, que tardaron en construirlo, pero es mucho tiempo sin un copero. El rey Artajerjes podía decir, no vayas, que se te pase la preocupación y ya está. Sin embargo, le dijo, sí, anda. Hasta le dio cartas para que la gente lo deje hacer esa reconstrucción. Y hasta le dio, y esto cuando yo lo leía sonreía, hasta le dio una carta para el guarda del bosque para que corte la madera y pueda hacer la puerta. Fíjense hasta el detalle en el que estuvo el rey Artajerjes. ¿Por qué Artajerjes dijo que sí? ¿Por qué Dios permitió que esa respuesta sea sí? Porque la voluntad de Dios era que Nehemías pueda ir y reconstruir esas murallas de Jerusalén, del pueblo de Dios. Esa era la voluntad de Dios. ¿Pero qué hizo Nehemías antes de decirle algo al rey? Oró. Ahora bien, tal vez en tu vida hay una necesidad, hay un problema, hay una situación, o tal vez estás tratando de construir tu vida espiritual de a poco y decís, no sé, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? Ya te estoy respondiendo que siempre es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos y nosotros edifiquemos nuestra vida espiritual. Siempre. Por eso es que dije en un principio que no existe la jubilación en la construcción del cristiano, porque siempre debemos estar creciendo y construyendo nuestra vida espiritual. Bárbaro, hermano, siempre lo tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? Hoy hicimos algo, estamos haciendo algo que nos construya espiritualmente. Leer su palabra. Escuchar testimonios fortalece mi fe. Orar fortalece y me hace crecer. Buscar a Dios me hace crecer. Poner a Dios en primer lugar como lo hizo Nehemías me hace crecer y hace que yo ponga cada vez más ladrillos en esta construcción que estoy haciendo. Es necesario que busquemos a Dios, pero por sobre todas las cosas, que cumplamos con su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Que nosotros crezcamos, edifiquemos nuestra vida espiritual. Tercera imagen, Dami, puede ser. En Nehemías 3 vemos ya el momento en que empiezan a construir esa muralla. Esa muralla no la construyó Nehemías solo, por supuesto, tuvo ayuda de todo el pueblo y hasta, ¿saben qué? Había familias completas construyendo. En uno de los versículos dice que estaba el padre, la familia y sus hijas, todos construyendo con la misma causa, por la misma causa. ¿Cuál era? Levantar las murallas de Jerusalén. Era una prioridad las cosas de Dios, no solamente para Nehemías, sino también para todo el pueblo de Israel. Ahora bien, Nehemías necesitó de la ayuda del pueblo, porque solo no podía. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos de alguien que nos ayude? Un montón de veces. Hermano, podés estar orando por mí, estoy pasando por un tiempo difícil y parece que el ladrillo que queremos poner para poder construir nuestra vida espiritual está pesadísimo y no podemos avanzar y no podemos crecer. Hermano, podés estar ayudándome, podés estar orando por mí y ahí el ladrillo se hace un poquito más liviano porque tenemos la ayuda de un otro. Nehemías necesitó la ayuda de otros para cumplir la voluntad. Nosotros también
Si bien la construcción espiritual es individual, cada uno es responsable, decía Pablo al principio, cada uno es responsable de cómo sobreedifica, a veces también necesitamos de una mano para poder construir. Solos no podemos, pero con Dios sí, y con la ayuda del hermano que tengo al lado también. Te invito a que en esta semana puedas estar orando por algún hermano, puedas estar orando por alguna hermana que sabes que está en necesidad. Ayúdalo a poder edificarse. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No solamente animo al hermano, sino también lo ayudo a edificarse. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y Efesios 4:12-13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Tal vez hay algún hermano que está súper edificado y está re bien. ¡Qué bueno! Pero tal vez hay un hermano que comenzó hace poco y recién está poniendo sus primeros ladrillos. ¿Qué nos dice acá en Efesios? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si veo un hermano que está poniendo sus primeros ladrillitos y está construyendo su vida espiritual recién ahora, ayúdalo. Orá por él. Decile, hermano, voy a estar con vos. ¿Necesitas algo? Yo te puedo ayudar. Y tal vez si sos aquel que está poniendo sus primeros ladrillitos, o hace un montón que estás en la iglesia y sentís que estás trabado en esa construcción de, y no sé si estoy buscando tanto a Dios, no sé si estoy leyendo tanto su palabra, no sé si estoy orando tanto como debería, decile al hermano, hermano, ¿me puedes ayudar? Hermano, estoy pasando por un tiempo difícil. Pedí esa ayuda. Nehemías la tuvo que pedir. No es que el pueblo apareció, Nehemías, bueno, vamos. No, Nehemías tuvo que organizarse y Nehemías daba las instrucciones de cómo hacer. Era todo un plan perfecto que él arregló. Y último punto, y tercero, dificultades en la construcción. ¿Construir una casa es fácil? No, yo de hecho no lo sé hacer. ¿Un albañil lo puede hacer solo? A veces sí, a veces no, depende del conocimiento que tenga, pero se dificulta. Ahora bien, si son muchos con conocimiento es más fácil, pero siempre hay una dificultad. Y dijimos que en este tiempo lo íbamos a hacer y no lo pudimos hacer. O, nos agarró justo en invierno, llueve todos los días, no podemos construir. La vida espiritual no tiene lluvia que nos impide construir, pero sí tiene a alguien que no quiere que construyamos. Pero antes vayamos a la historia. Los que están ahí de rojo y de un color amarillo dorado son Tobías, no Tobí, y Sanbalat. Dos personas que apenas Nehemías llegó a Jerusalén a reconstruir la muralla, ya empezaron a criticarlo, ya empezaron a desanimarlo. Le dijeron, no, vos no vas a construir eso. En un momento uno le dice, no, pero si lo están construyendo con piedras, eso se sube una zorra y se cae al piso. Empezaban a menospreciar, empezaban a criticar y a tirar abajo el pensamiento de Nehemías, que era reconstruir esa muralla. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida espiritual tenemos esa voz negativa que nos dice, no, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a construir? ¿Qué vas a crecer en Dios? ¿Vas a buscar más de Dios? No te la crees ni vos. ¿Que vas a hacer el devocional todos los días? No. Esa voz está y es el enemigo, el diablo, que no quiere que nosotros construyamos. ¿Significa que Tobías y Sanbalat eran el diablo? No, por favor, no hagamos esa comparación. Sino que la acción de ellos es similar a la acción que hace el diablo en nuestra vida espiritual. Quieren que no construyamos, que no avancemos, que no edifiquemos nuestra vida espiritual. Llegó el punto en que Tobías y Sanbalat querían matar a Nehemías. Querían atacar a todo el pueblo. ¿Y saben qué dijo Nehemías? Muchachos, muchachas, a ver, atención. A partir de ahora, no, le dijo el pueblo, estamos cansados. No, ya estamos cansados de construir, no podemos seguir. A veces cansa construir espiritualmente, es difícil, nos vemos agotados.
Pero Nehemías dijo, no, nada de cansancio. Acá nos quieren invadir, quieren establecer una guerra con nosotros, así que a partir de ahora, escuchen lo que dijo Nehemías, cada uno va a tener en la mano la cuchara, va a estar construyendo y en la otra va a tener la espada. Va a estar preparado para construir, pero para defenderse del enemigo a la vez. La vida espiritual del cristiano es así. En una mano estamos construyendo, estamos creciendo en Dios y en la otra nos estamos defendiendo de los ataques del enemigo. El diablo está todo el tiempo tratando de atacarnos, tratando de que no construyamos. En el momento en que por ahí nos damos vuelta para poner ladrillito, el diablo ya quiere actuar. Una mano, la cuchara, y la otra mano, la espada, defendiéndonos del enemigo. Ahora bien, hay algo importante que tiene Nehemías y que nosotros debemos copiar en cierto punto, que él desde un principio, cuando hizo esa oración, él oró a Dios y se encomendó a Dios. Él sabía que sin Dios no podía edificar esa muralla. Esa muralla era un desafío muy alto, muy grande. Era algo que no se hacía fácil y encima tuvo sus contras, sus dificultades. Pero aún así él se encomendó a Dios y sabía que era la voluntad de Dios que le edifique esa muralla. Que vos y yo, a partir de hoy, si es que aún no lo hiciste, te puedas encomendar y nos podamos encomendar a Dios para construir nuestra vida espiritual. Que podamos seguir construyendo, si es que ya empezaste a construir tu vida espiritual, pero que nunca dejes de hacerlo. No te jubiles, no te jubiles. No pagan bien esa jubilación. La jubilación del cristiano no existe, no existe. Tenemos que seguir construyendo. Y ahora sí, Dami, podemos ir a la última. Ahí hay una imagen de una muralla con una ciudad adentro, con una gran edificación. La construcción del cristiano tiene estas tres partes. La base, nos lo dijo Pablo al principio, ¿quién debe ser? Cristo Jesús, Jesucristo. Esa debe ser tu base y mi base. Si en la base no está Jesús, la construcción se viene abajo enseguida. Así que asegúrate que tu base, tu vida, esté basada en Dios, en Jesús, que Él sea el fundamento. Ahora bien, esa muralla que estamos construyendo, la construimos con la oración también. ¿Para qué sirve una muralla en una ciudad antigua? ¿Para qué servía? Para proteger, para que los enemigos no pasen como si nada, para seleccionar quién entra y quién no entra por las puertas. La oración es esa protección que tenés vos y que tengo yo de los ataques del enemigo. Por eso es importante construir esa vida espiritual. Porque si mi vida espiritual está construida con hojarasca, con heno, con madera, con materiales malos, decía Pablo, tengan cuidado porque van a ser probados. Pero el que salga victorioso, dice Pablo, va a tener recompensa. Así que pensá en cómo estás construyendo esa muralla. Ahora, en nuestro interior, en el interior de nuestra vida cristiana, ¿qué debe morar? La palabra de Dios. Nehemías pudo recordar lo que Dios le había prometido a Moisés porque la palabra de Dios moraba en su corazón, porque conocía la palabra de Dios. Que en nuestra vida espiritual la palabra de Dios more, esté dentro, la podamos recordar porque la conozcamos. Y además, Pablo nos decía que nosotros somos templo de Dios y el templo de Dios santo es. Que dentro de tu vida haya santidad. ¿Qué es la santidad? La purificación, el estar alejado del mal, el estar alejado del pecado. Pero hermano, es re difícil, me dijiste que es estar alejado del pecado. ¿Qué hizo Nehemías? Pidió perdón. Si detectás que hay un pecado, hay algo que te está separando de Dios, un obstáculo que permite que vos no puedas escuchar directamente a Dios, pedile perdón a Dios por ello y arrepentite de corazón. Antes de escuchar la canción que tenemos, vamos a leer nuevamente este versículo en 1 Corintios 3:14. Si no, no se preocupen que yo se los leo. Dice Pablo en ese momento, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Que pueda continuar esta obra, que no te desanimes en el camino, que si ves que la construcción para, porque hay muchas dificultades,
pedí ayuda como lo hizo Nehemías. Pedile al hermano, hermano, por favor, puedes estar orando por mí, pero que tu construcción no pare. Que la construcción del cristiano no pare nunca, sino que sigas creciendo en la obra de Dios. Y esta canción que dice, quiero edificar mi vida a ti, Señor, donde hay santidad, hay libertad, hay eso que Dios tiene para nosotros. Que esta canción tal vez no la conozcan, pero sí hoy puedan leer esa letra y si quieren cantarla conmigo también y poder desafiarnos a poder edificar nuestra vida ¿en quién? En el Señor, en Cristo, que tu base, que tu fundamento sea Jesús. Ahora sí. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. Aplaudimos mientras vamos cantando esta canción que nos recuerda que debemos edificar nuestra vida espiritual en Él. Grandes imperios, reinos de ayer, son tan solo ruinas hoy. El sabio en la roca construirá y su casa firme será. Solo hay un fundamento en el cual confiaré, pues la roca inconmovible eres tú. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. De todo mi ser, tuya es mi vida, Señor. No hay nada más que puede importar, tú eres mi alma y mi corazón. Eres lo mejor que tengo, eres mi salvación, pues mi vida gira a tu alrededor. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. Más allá, preparando estás, mejor lugar para mí. Y yo sé que a mi lado vas, ahora y por siempre, hasta que regreses, en la roca firme estaré. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar toda mi vida en ti, Señor, solo en tu amor, donde hay gracia y amor, esperanza y libertad. Quiero edificar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Te damos este fuerte aplauso a ti, Señor Jesús. Y de pie te oramos, Señor Jesús. Oramos a tu nombre para pedirte que puedas ser la roca, para que puedas ser el fundamento de nuestra vida, para que nosotros podamos estar basados en ti y nuestra edificación de la vida del cristiano puede estar basada en ti, en tu palabra, en lo que tú tienes, Señor Jesús, para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser como Nehemías, que podamos invocarte, que podamos
podamos tenerte como prioridad, que podamos pedir perdón por nuestros pecados si identificamos que hay, que podamos, Señor Jesús, tener en cuenta tu palabra para poder recordarla y de esa forma poder construir día a día esa construcción, Padre Santo. Si estamos pasando por un tiempo difícil, en donde construir se hace muy difícil, en donde avanzar en la vida cristiana se hace muy difícil, Señor, ayúdanos, danos fortaleza, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana y danos fuerza para que todos podamos estar como cuerpo de Cristo edificados para ti, Padre Santo. Santifica nuestro corazón, santifica nuestra vida y que juntos siempre podamos edificarnos en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén.